En la industria de los FPS existen dos tipos de jugadores, los que aman Call of Duty y los que dicen que lo odian, pero igual lo juegan. Y justo en medio de esa relación tóxica, siempre existe espacio para un tercero incómodo, el Battlefield. Y este 2025, con Battlefield 6, Electronic Arts quiere convencerte de que esta vez sí, ahora sí, juradito que no la van a cagar, y esta entrega hará que por fin te olvides del número 2042 y las siglas de COD. Y para sorpresa de todos, Battlefield 6 es tan divertido que hasta se te olvidan los $70 que va a costar, al menos por unos minutos. Y con el mismo rango de precio que Call of Duty, surge la pregunta inevitable: si solo pudieras comprar uno, ¿cuál vale más tu dinero? ¿Será que Battlefield finalmente puede ganarle al COD? ¿O seguirá haciendo lo mismo que Pepsi con Coca-Cola? Existir, pero sabiendo que no puede ser Coca-Cola. Así que vamos a hablar de lo que Battlefield 6 hace bien, lo que hace mal, y sobre todo, si realmente tiene la mínima posibilidad de destronar un reinado que ya pasa de los 20 años. Lo que Battlefield 6 hace bien: vuelta al realismo táctico y caos controlado. Battlefield 2042 fue tan malo y bugueado que hasta hizo llorar de orgullo a todos los que precompraron Cyberpunk 2077 en su lanzamiento. Con ese peso encima, Electronic Arts ha intentado redirigir la franquicia hacia un Battlefield que recuerda lo que significa un tanque, no una excusa para venderte una skin neón con orejas de gato, sino una verdadera máquina de guerra, por lo que vuelve al realismo táctico y el caos controlado, con partidas que se sienten como escenas de una película bélica, donde, a diferencia de COD, nadie te quiere vender un operador con peluca de unicornio para que te olvides que las balas atraviesan paredes por un supuesto glitch. Mapas y destrucción. Mientras en COD rompes una ventana, en Battlefield derrumbas la maldita casa entera con todo y los campers adentro. Es poesía arquitectónica a base de explosivos. Con técnicas quirúrgicas como cohetes, C4 y lanzagranadas, cada mapa es como una hoja en blanco en el que puedes escribir un poema de furia. La destrucción masiva sigue siendo un sello de la saga, y en Battlefield 6 está más pulida que nunca. No es casualidad que juegos como The Finals se inspiraran en esto para intentar llevar la receta a su casa. Escala épica. Aquí no estamos en tiroteos de 6 contra 6, en una cancha de básquet o en unas habitaciones culeras y comprimidas en las que se arma un cagadero con los spawns. Estamos hablando de verdaderas guerras masivas con todo tipo de vehículos a gran escala, aviones, tanques, artillería y probablemente algún tipo de accidente de tráfico que te mate antes que el enemigo. Las partidas te mantienen lo suficientemente estimulado como para vivir una verdadera experiencia inmersiva. Todo el tiempo estás corriendo de un lado a otro, preocupado de si alguien te va a disparar desde una ventana o si un grupo de enemigos intenta robar tus bases desde atrás. El combate es frenético y lo suficientemente justo para que cada baja se sienta satisfactoria. Gunplay sólido. En este nuevo Battlefield 6, todos estamos completamente de acuerdo en que las armas se sienten bien, tienen peso, retroceso decente y personalización detallada. No es el Gunsmith de Call of Duty, pero tampoco es un menú con 2 miras y un silenciador. Aquí puedes modificar tu rifle hasta que parezca un Transformer, pero militar, y no del tipo que le gusta a tu tío, con crisis de identidad a sus 40 años. Los accesorios valen la pena y motivan a probar diferentes estilos distintos en cada partida. Y aunque el sistema de clases es bastante simple y anclado en la década pasada, sigue funcionando. 4 clases principales sin complicaciones, como debe ser, sencillo y divertido. Diversión y caos. Desde la beta, Battlefield 6 puede definirse con una sola palabra: diversión. Diversión simple y honesta. Y eso es lo único a lo que cualquier videojuego debería aspirar en el 2025. Regresar a los fundamentos sin tantas sobrecomplicaciones ni cosméticos pendejos. De esos pretextos para comercializar que ya mucho daño le han hecho a los juegos como servicio en los últimos años. A los hombres de verdad nos gusta explotar cosas y humillar enemigos. Y Battlefield te ofrece la justa medida de eso, en un entorno caótico que te llena de adrenalina. Y aunque esta entrega hace muchísimas cosas bien, también tenemos que señalar lo que hace mal, empezando por su movimiento a lo COD. Siendo francos, esto puede ser terrible o lo mejor que le ha pasado, dependiendo de quién se lo preguntas. Si es un fan de COD, te dirá que es perfecto y la mejor perra invitación a cambiarse de bando. Pero si se lo preguntas a un fan de Battlefield, te dirá que es una mierda y un insulto al realismo táctico pesado y más arraigado. Es como si quisieras invitar a los tryhards a realizar movimientos obscenos y desplazarse como si les gustara mezclar Red Bull con Coca-Cola para desbloquear el 8º día de la semana. Porque es verdad que el deslizamiento es tan exagerado que hay gente que cruza medio mapa sin usar las piernas, con puro glúteo y rodillas, como lifanera viajando por el mundo. Tiempo de muerte ridículamente rápido.
el famoso Time to Kill, la segunda escala de medida en la que ningún hombre puede ponerse de acuerdo. Si es demasiado largo, el juego es demasiado difícil. Si es demasiado corto, el juego también es demasiado difícil. La medida correcta es como un unicornio en cualquier perro juego de disparos. Y este Battlefield lo ha llevado al extremo. Un pestañeo y tu personaje ya está en pantalla de respawn. Y esto puede ser divertido para los pros, pero para el resto de jugadores casuales, resulta como pagar $70 solo para ver cómo los otros se divierten con tu juego. Al más puro estilo del youtuber más cook que aparezca primero en tu mente. Falta de navegador de servidores. Battlefield, sin su navegador de servidores, es como un restaurante sin menú. Te metes y no sabes si vas a comer filete o tostadas de aguacate. Pero terminas comiendo totopos con frijoles y debes agradecer que no te mandaron a jugar al servidor de Australia. Porque claramente, si eres del tercer mundo, no tienes derechos humanos ni acceso a un ping decente. Algo que va a enfurecer a muchos de los que vivimos de este lado del charco, donde con suerte pavimentan nuestra cuadra. Y aunque las pésimas conexiones son una mierda, no por eso debemos acostumbrarnos a un mal servicio. Y por eso tenemos un mensaje de nuestro patrocinador. Nah, no se crean, este mes toca pan seco. Precio en comparación de COD. Uno de los puntos más complicados en este debate de Battlefield 6 contra Call of Duty tiene que ser el precio de $70 por un juego base y $100 si eres billetudo y compras la edición Phantom. Si bien no se ha confirmado el precio final de Black Ops 7 y hasta se especula que podría ser de $80, no sería nada descabellado pensar que Black Ops 7 se lance con un precio más alto solo para mandar un mensaje al mundo. A final de cuentas, los costos de muchos productos son más un símbolo que una representación de su valor real. Tan solo pregúntale a Apple y sus iPhones. Por lo que Battlefield 6 se evita ser el caballo del apocalipsis que eleva los precios de los shooters y le manda un buen estate quieto a Call of Duty para ver si se arriesga a costar más. Porque hace muchos años perdimos todos cuando la industria elevó los precios a $70 y personalmente considero que volver a elevar los 80 es una maldita estupidez. Alguien diga a la Nintendo que ya no esté chingando. Sobre la promesa de un Battle Royale gratuito, aún no sabemos si va a ser otro Warzone Killer o un Firestorm 2.0. Y llevando la marca de la bestia de Electronic Arts, no esperaría menos que un desmadre de monetización y un ciclo de desarrollo más tortuoso que el que recibiste cuando saliste con la chica de afecto evitativo y problemas paternales. Y por último, la mejor parte, ¿cuál es el futuro de Battlefield 6 en comparación con un gigante como Call of Duty? Claramente, si eres una persona con edad de conducir, sabes que COD no necesita convencerte de que lo juegues. Simplemente aparece cada año y todos están ahí otra vez, como adictos a las malas relaciones, mezcladas con nostalgia y síndrome de Estocolmo, igualitos a volver con tu ex. Sin embargo, es un hecho que la franquicia de Battlefield tiene su propio nicho y esa es la clave. Battlefield no necesita destruir a COD para ganar. Simplemente necesita seguir siendo la mejor versión de Battlefield, más táctico, más épico, más destructivo y menos preocupado por copiar lo que Call of Duty hace bien. Que eso de robar fórmulas y pretender que eres mejor solo funciona si eres el top of mind del mercado, lo que hace Call of Duty cada año con su supuesta innovación. Y algo por lo que Battlefield ni siquiera debería molestarse en intentar imitar. Basta con que mantenga su esencia con orgullo. Y aunque tenemos que aceptar que el gameplay de Call of Duty sigue siendo bastante superior por su mejor control y fluidez de los disparos, esta entrega de Battlefield 6 se acerca muchísimo, pero no lo supera. Y eso no es necesariamente malo, considerando que este es un juego a gran escala. Realmente, si nos aferramos a ese concepto, Battlefield 6 hizo un trabajo verdaderamente chingón en cómo se siente jugar cada partida. Las armas no son perfectas, pero son bastante buenas. Nada más no pregunten por las escopetas, que esas sí son una maldita puerqueza. Por lo que por primera vez se ve una luz brillante en el horizonte más allá del reinado de Call of Duty. Si la gente de Electronic Arts escucha el feedback y construye un buen mapa de desarrollo, habrá esperanza, porque Battlefield 6 se ve y se juega muchísimo mejor de lo que esperarías de un juego que fue construido especialmente para destruir toda tu CPU. Y aunque nuestros sistemas lloran y se queman, es increíble lo bien que se juega. Por último, no estaría nada mal pulir el time to kill y ajustar mejores deslizamiento con escopetas, elementos que francamente se sienten fuera de lugar y pertenecen más a otras franquicias. Además, si el Battle Royale gratuito consigue funcionar, atraerá masas y nuevos creadores de contenido. Lo único que hace falta es que este Battle Royale ofrezca algo verdaderamente diferente, porque si es solo un Warzone rebajado, este tiro ya se cantó. Conclusiones.
Battlefield 6 no va a destronar a Call of Duty como todos esperan que lo haga cada que sale un nuevo juego de disparos AAA. Y eso está perfecto. No todo pinche shooter que sale al mercado necesita ser un maldito COD killer. Tan solo mira al ex Defiant, todo muerto y todo pendejo, porque pensó que podría ser un Black Ops 4 mejorado en pleno 2024. A veces basta con ser un maestro en tu arte, mantener tu propia esencia y construir una base sólida mezclada con caos y diversión. Y si Electronic Arts no lo arruina, lo cual es pedirles demasiado, Battlefield 6 podría recuperar el prestigio de la franquicia y consolidar nuevamente su terreno tras las últimas entregas lamentables. Porque Battlefield 6 es probablemente uno de los mejores shooters para este 2025. Las armas están bien y disparar se siente bien. Las mecánicas son sólidas y habiendo un enemigo en cada esquina, no tendrás ningún segundo para aburrirte. Su cantidad de modos de juego es perfecta, existiendo un estilo para cada jugador. Si te cagan los vehículos, no hay problema. Hay un modo de combate solo a pie. ¿Que te molesta que te disparen desde tantos lados? No pasa nada. Juega un 8 contra 8 en mapas reducidos y más cercanos a la experiencia promedio de Call of Duty. Battlefield 6 regresó a sus raíces y lo hace de una forma magistral, emocionando con las posibilidades de nuevas armas, modos de juego e incluso nuevos vehículos. Battlefield es el mejor siendo Battlefield, pero si insisten en copiar demasiado la fórmula de COD, bueno, digamos que esta guerra no la ganará el que saque más tanques, sino el que queme más billetes. Y en ese aspecto, Call of Duty lleva 20 años de ventaja. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que Battlefield 6 es el regreso que tanto esperábamos de la franquicia? ¿Consideras que finalmente podremos jubilar a Call of Duty? Déjame tu opinión en los comentarios para que debatamos. Y si esta revisión te ha gustado, no te olvides de dejarle tu me gusta si te resultó entretenida. Yo te agradezco mucho por verme y me retiro como siempre deseándote un excelente día.